Vamos con la entrevista central de hoy, la discusión presupuestal en la Cámara de Senadores a nivel de Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Ya está llegando a sus horas finales. Vamos a conversar con el senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí, quien es vicepresidente además de esta comisión. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Un gusto estar participando. Bienvenido. Bueno, son las últimas horas de discusión. Hoy hubo una reunión del Partido Nacional. ¿Cómo va a trabajar el Partido Nacional? Sobre todo pensando en las reasignaciones que ya se vienen mencionando. Acabamos de terminar hace 15 minutos la última comparecencia. Con el ministro de Economía. El inciso que faltaba, que era el Ministerio de Economía. En realidad fue una delegación muy amplia. No solamente el ministro y el subsecretario, principales jerarquías del ministerio, sino también el directorio completo del Banco Central del Uruguay y distintas dependencias técnicas del ministerio. Era una de las más importantes. Cierra el plazo de analizar inciso por inciso. Por tanto, a partir de mañana y hasta el lunes vamos a estar las distintas bancadas trabajando para dentro de cada partido y también en la interrelación de cara al lunes, que se comienza a votar en comisión, y está establecido que el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima se esté definitivamente votando. Hubo ahí unas diferencias, ¿no? En cuanto a los tiempos, finalmente va a ser el 28 entonces que se va a votar. Es la primera vez que se da en varias legislaturas que llevo terminar con tanta antelación. El tiempo constitucional era el 11 de diciembre a las 23:59. Previamente habíamos acordado el 5 de diciembre como fecha para votar y la verdad que se ha cruzado con mucha dinámica. Posiblemente algún día más hubiera sido de utilidad para trabajar, pero también había una expresión del gobierno que querían rápidamente votarlo y bueno, se ha trabajado en tiempo y en forma y vamos a estar haciéndolo la semana próxima. ¿Se va a trasladar lo que se votó en diputados? ¿Por dónde van a pasar los cambios que se venían discutiendo y que no están del todo claros, ¿no? En las últimas horas ha habido algunos adelantos de reasignación de recursos. Desde el Partido Nacional, ¿cómo se paran, cómo se va a trabajar? Hoy tuvimos una reunión de bancada del Partido Nacional y lo que hicimos fue, primero, responsabilizar de cada uno de los incisos a un senador que va a liderar en todo el proceso de la discusión, previo a la votación, lo que son las tratativas de diálogo y propiamente en el proceso de los 3 días de votación, va a liderar cada inciso. A su vez definimos los artículos sustitutivos y los aditivos que vamos a presentar para cada uno de los incisos que se van a tratar, ministerio por ministerio. Y yo creo que entramos en el área chica en estos 3 días, tanto en la coalición como la coalición con el gobierno, para ver cómo acordamos las reasignaciones, porque en realidad si uno toma de base que el presupuesto, la línea base del presupuesto es el anterior y por sobre eso hay 140 millones de dólares más o menos, no es un margen que permita grandes cosas, esa es la verdad. ¿Qué reasignación considera imprescindible? ¿Qué es lo que más le preocupa? En mi opinión es un presupuesto insuficiente en áreas como la educación, fiscalía, poder judicial. Hay algunos organismos de contralor, a mí hace varios pedidos que me preocupa esto, que no tienen absolutamente nada de recursos. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la República del 2025 al 2026 tiene 0,58% menos, se le baja la asignación y después 0 los 4 años. Y bueno, ahí hay que ver, ahí la disputa, las conversaciones serán dónde se pone el acento, dónde se prioriza, porque todo, la verdad que todo no se puede abarcar. El tema también de dónde se saca. Y ese es el gran tema, ¿no? Yo creo que ahí está la responsabilidad en el debate que pueda haber, donde seguramente en algunos temas nosotros diremos nuestras prioridades son estas y entendemos que son principales o más urgentes o más importantes que aquellas. Siempre es válido decir de dónde se va a sacar el dinero. ¿Cuáles son o no están acordadas todavía las prioridades para el Partido Nacional? No, adentro del Partido Nacional sí, pero pongo un ejemplo porque me parece importante lo de los recursos. Nosotros estamos presentando
yo personalmente presenté un proyecto sustitutivo donde el 2,5 por mil de todas las exportaciones no tradicionales tributan ese porcentaje para financiar al LATU. Hay dos antecedentes desde el presupuesto anterior que están eximidos de que el resultado de ese porcentaje de las exportaciones vayan al LATU, que son cuando son productos de pesca y el producido del impuesto va a la DINARA, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y también los productos farmacéuticos para uso humano que van a la agencia correspondiente. En base a eso, nosotros planteamos lo mismo para el Instituto Nacional de la Leche, que tenía una partida de 35 millones de pesos que iba de rentas generales. Sobre el concepto de que no tiene por qué financiarlo el contribuyente, sino el propio sector. Entonces, lo que tributa de 2,5 por mil, en vez de ir al LATU, vaya al INALE. Aparte, el LATU dejó de hacer determinadas cosas que ahora es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Eso de alguna manera combina el combo de cambios impositivos que propone el gobierno en el proyecto? No, ahí, ¿cuál es el problema real que se plantea, por ejemplo? El gobierno plantea bajar del 2,5 por mil al 2 por mil. Hay una rebaja tributaria. Bueno, eso es el 20% que deja de recibir el LATU. Entonces ahora el LATU dice, bueno, esto me afecta mucho, y si todavía me sacan la otra parte. Entonces ahí es cuando uno empieza a analizar qué hago. Hoy lo planteé en el Ministerio de Educación y Cultura, que fue en la mañana. Hay un planteo de acciones concretas de descentralización cultural que a mí me parece muy importante. Yo lo destaqué así. Están englobadas en creaciones de fondos regionales de cultura y creación de espacios culturales priorizando el interior y el interior profundo. Pero parte de lo que va a solventar eso, porque va con recursos también, no es meramente enunciativo, sale de suprimir las vacantes de la Dirección General de Registros, que hoy está protestando, desde hace años lo viene haciendo, de que faltan funcionarios, que hay 3 departamentos del país donde faltan escribanos, donde alertan que hay un riesgo de la función registral, que sabemos que es garantía de la seguridad jurídica. Entonces, si saco de algún lado, tengo que ver que la frazada es corta, me tapo la cabeza pero dejo los pies descubiertos o al revés. Y en este contexto, usted estuvo muy activo en la campaña electoral. En este contexto, ¿el Frente Amplio va a poder cumplir con sus promesas electorales? En algunas para mí muy importantes, no. Como por ejemplo... Seguridad. Se prometieron, ustedes lo deben tener más claro en su condición de periodista o tanto como yo, desde que es preceptivo el debate presidencial, ha adquirido una importancia superlativa. En el último debate presidencial, el presidente Orsi se comprometió en la creación de 2.000 nuevos ingresos de 2.000 nuevos agentes de policía. Fue una promesa concreta, muy importante, seguramente determinante, como algunas otras. Nosotros recordamos que en la misma campaña decíamos, vamos a estar vigilantes en el presupuesto porque le vamos a acompañar, porque son necesarios. Sin embargo, se van a completar apenas 500 y 500 en el INR al final del periodo. Bueno, ahora empezará el debate. Lo que pasa es que encontramos cosas que pensábamos que no estaban, o no estaban de la manera que pensábamos. Y será el debate, bueno, y era responsable, si no tenía certeza de cómo estaban las cosas, prometerlas sobre bases que supuestamente se encontraron de manera distinta. Bueno, ese debate va a estar. Pero también es verdad que en todo caso me parece que es un tema de la lupa va a estar, bueno, ¿dónde tiene cada uno las urgencias, las prioridades? En senadores el Frente Amplio tiene la mayoría, ¿no? Sí. A su vez, el clima, por lo menos que se puede advertir de afuera, es álgido entre la oposición y el oficialismo actualmente, con temas importantes como Cardama en el medio, con acusaciones cruzadas, el tema de María Dolores, entre otros. ¿Cómo se va a dar esta discusión? ¿Cómo se puede negociar en el Parlamento estas cuestiones? No, en el Senado clima, precisamente lo hablábamos recién. Después de muchos lustros, la Comisión de Presupuesto del Senado va a terminar casi que con 20 días de antelación al tiempo constitucional el tratamiento del presupuesto. No he visto en estos días
Son reuniones de 12, 13, 14 horas por día, que a veces la propia dinámica, la propia vorágine puede alterar los ánimos, el cansancio puede hacer su juego. No hemos visto faltas de respeto o enfrentamientos a escala que no se justifiquen. Ese clima álgido mediático no está en el Parlamento, entonces. Yo no lo sentí. Va a haber un debate seguramente de convicciones, ¿no? Reitero, yo no le puedo exigir al gobierno lo que cuando fui gobierno yo no lo hice. Podré discutir si las condiciones lo permitían o no. En definitiva, yo creo que objetivamente va a ser un tema de discutir, sí, las prioridades. El tema de las interpelaciones, ayer en un programa de colegas suyos de aquí de Montevideo me decían que el tiempo de gobierno con 5 interpelaciones era casi que un récord. No sé si lo es. El tema no es contar en interpelaciones, es las interpelaciones están fundadas, porque es un recurso de la democracia y constitucional, que siempre hay que validarlo. ¿Se justifican? ¿Son temas realmente importantes? Bueno, yo creo que el tema de Cardama es muy importante, a tal punto que el propio gobierno había señalado que si el Partido Nacional lo interpelaba, si la coalición lo interpelaba, lo iba a hacer el propio gobierno. Es decir, en el fin de aclarar, de que quede claro el tema, y bueno, me parece que sí, que es así. El tema del ministro de Ambiente, bueno, no es un tema menor. No se hizo Arasatí, que lo había dispuesto el gobierno anterior, lo desandó este gobierno y dice no, porque creemos que es mejor Casupá. Hoy está en protesta y hablamos de que es la seguridad de 1.800.000 uruguayos de agua potable. O sea, son interpelaciones que hay que hacerlas por temas importantes. Senador.